Sigamos con la lectura. Dijo, ahora sí, por reverencia a la palabra, de pie, hermanos. Sigan con la vista, yo leo. Dijo David, ¿ha quedado alguna de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que le fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor no tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Siéntense, hermanos, por favor. Ahora vamos a ver quién era este Mefiboset y cómo vivía, quizás como algunos de nosotros en alguna ocasión. La mayoría de los reyes en los días de David trataban de acabar con las familias de sus rivales para evitar que sus descendientes llegaran al trono. Pero David mostró generosidad con Mefiboset, cuyo padre fue príncipe Jonatán y cuyo abuelo fue el rey Saúl. David fue generoso en parte debido a su lealtad al rey anterior, ungido por Dios, en parte por razones políticas, para unificar a Judea e Israel, pero principalmente por su voto de tratar con generosidad a los descendientes de Jonatán. Esa amistad de David con Jonatán provocó mucha polémica. Hasta la fecha piensan que no era una amistad tan sana, pero no es así. A la verdad no es así. Simplemente desde temprana edad, jóvenes tal vez, se tuvieron un gran afecto, tenían cosas similares,
y vivían en constante armonía y fueron los grandes amigos, al hecho que hasta Jonatán no reclamó la heredad de ser el rey después de su padre Saúl, y David no pretendía hacerlo, aunque Dios tenía planes para que David fuera el rey. Entonces, en esta amistad, David juró a Jonatán que cuando hubiera algún deceso, como en este caso que murieron ellos, él velaría por toda su descendencia. Es así como David busca entre la gente que conocía si había alguien de la descendencia de David, de Jonatán, y Siba, al siervo de Saúl, le presenta a Mefiboset. En ocasiones nos sentimos vacíos, sin propósitos, cansados espiritualmente, amargados, desanimados. ¿Qué más podemos decir? Pero algo que debemos de entender es que en todo lo que nos sucede en nuestra vida tiene propósito. La Biblia dice que el Señor no duerme, sino que sus ojos están siempre sobre la casa del justo. El apóstol Pablo habla a los romanos diciéndoles estas palabras: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y eso está en Romanos 8:28, si después lo quieren investigar. Muy bien, hermanos, antes de continuar, déjenme preguntar algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? Pues si usted verdaderamente ama a Dios, entonces no le pregunte al Señor por qué le han venido estas dificultades, sino dele gloria a Dios, porque seguramente Dios quiere ser glorificado en su vida, o sea, en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere ser glorificado, no importa lo que nos suceda. Bueno, bien, veamos quién era este Mefiboset. Vivía unas circunstancias tremendas, y la primera la podemos observar en el capítulo 4, versículo 4, que dice: además, el nombre de Mefiboset significa el que lleva vergüenza en sí mismo. La Biblia lo menciona a la edad de 5 años, en 2 de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Lo que podemos notar aquí es que Mefiboset no nació siendo cojo, sino que fue a causa de una caída que su nodriza, en nuestro idioma, la niñera, le provocó por querer salvarlo de una muerte inminente. Esta mujer pensó que porque habían muerto Jonatán y Saúl, también el pequeño Mefiboset iba a morir, y en su desesperación salió corriendo, y en un descuido el niño cayó de sus brazos y quedó lisiado de por vida. Recordamos que dijimos al principio que los reyes de aquel tiempo procuraban terminar con toda la familia, con todo el nombre, que no hubiera descendencia, para que más adelante no volvieran a formar ejércitos y proclamarse reyes y seguir con guerras.
¿Qué pasó entonces en la vida de Mefiboset? Que era un invisible a la sociedad, nadie quería vivir con él, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía a nadie. Encima de todo esto, era cojo, es decir, imposibilitado para valerse por sí mismo. ¿Qué sueños podría tener Mefiboset? ¿Será posible que todavía soñara con poder hacer algo en la vida? Muy difícil, ¿verdad? En esas condiciones, en esas circunstancias, cualquiera se desalienta, cualquiera se desanima, soy un estorbo, y sin familia, huérfano. Y además, miren lo que tenía Mefiboset también. Alguna vez, tal vez, algunos de nosotros hemos pasado por circunstancias similares. Una pobreza extrema. Imaginémonos a este hombre en harapos, ropa gastada, quizá pidiendo dinero para poder alimentarse. Durmiendo debajo de los puentes, pasando frío por las noches, sin un abrigo que ponerse en la temporada invernal, sin un regalo en Navidad, sin un regalo en su cumpleaños. ¿Quién podría recordarlo? Estaba solo, no tenía esperanza de salir de esa situación, nadie podría ayudarle. Estaba destinado a vivir y morir solo, completamente solo. Fíjense además las consecuencias que seguían por su situación, por su condición. Estaba enfermo, lisiado. Mefiboset no podía entrar delante de la presencia del rey. Era paralítico o cojo. Todas las personas con defecto físico debían de vivir fuera de la ciudad. Estaban marcados por la sociedad, no pertenecían a la alta sociedad ni a ninguna. Ellos estaban destinados, como ya lo dijimos al principio, a vivir completamente solos. Hagan de cuenta un leproso, qué sé, las películas que hemos visto de los leprosos que los desahucian y los retiran, los abandonan por otro lado. Pero, como siempre, todo hay un pero en la vida, a veces negativo, a veces positivo. En esta ocasión vemos que ese pero era positivo para Mefiboset. Algo sucedió que cambió la vida de Mefiboset para siempre, radicalmente. David había hecho una promesa a la casa de Saúl y Jonatán, y por causa de esa promesa es que Mefiboset puede entrar a la casa del rey, y no solo eso, sino que podía sentarse a la mesa y comer con el rey, y además vivir en el palacio, y ya no tendría que preocuparse por lo que iba a comer, o lo que iba a vestir, o dónde iba a dormir. Lo que vemos aquí es una historia con final feliz. Completamente una historia feliz. ¿Y esto qué implica en nosotros? ¿De qué manera nos atañe o qué en nuestra vida? Dice, ¿cuántas veces nosotros pasamos desapercibidos ante la sociedad? ¿Cuántos de nosotros éramos invisibles para la alta sociedad, aún en el barrio que viviésemos? ¿Cuántas veces pasamos por situaciones tristes y lo peor, sin nadie que nos ayudara, nadie que nos animara, nadie que nos dijera, sigue adelante, continúa,
vas bien, tú puedes. Nadie nos daba una palmada en el hombro, nadie nos daba una palabra de aliento. Éramos simple y sencillamente invisibles, no existíamos. Pero, seguimos con esos peros. Hay una promesa hecha de parte del Rey para cada uno de nosotros. Esta la podemos encontrar en Apocalipsis 3:20 y que dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ya no somos gente invisible. Ahora el Rey nos ha dado la oportunidad de entrar a su reino, de vivir con Él para siempre y de sentarnos a su mesa y compartir con Él. Dígale adiós al Mefiboset que había en usted. Dígale adiós al fracasado que tenía dentro de usted. Dígale adiós a ese cojo que no lo dejaba caminar, que lo tenía atascado, pegado, atrancado, sin poderse mover. Hermanos, ya no somos esa gente. Ya el viejo hombre murió. Ahora tenemos nueva vida en Cristo. Una pregunta. ¿Qué hizo Mefiboset para merecer todo lo que David le había dado, prometido? ¿Qué hizo? Nada. Simplemente por gracia de Dios a través de David. Así nosotros, hermanos, ¿qué hemos hecho? ¿O qué hacemos para que el Señor se fijara en nosotros, nos llamara? Por su pura gracia somos salvos. Por su pura gracia nos podemos sentar a su mesa y comer con Él. Porque de tal manera nos ama que vino a morir por todos nuestros pecados. Y una muerte tremenda. En aquel entonces tal vez era como la cámara de gases hoyo o como la inyección letal, algo terrible, crucificado. Así nosotros no hemos hecho nada por merecer esa gracia, pero Él nos ama y prometió que, mire, fíjese lo que dijo, este llamado es para que nosotros nos demos cuenta de que ya no tenemos que conformarnos a vivir como el mundo lo dicta. Estamos invitados a una gran fiesta, estamos invitados a compartir con el Rey. ¿Qué más bendición queremos, hermanos? Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. No podemos, una vez habiendo aceptado las promesas de nuestro Señor, habiendo conocido las promesas de nuestro Señor Jesucristo, cuando le aceptamos como Señor y Salvador, nuestra vieja vida quedó crucificada junto con el Señor en la cruz. Ya no somos del mundo. Éramos como Mefiboset, no existíamos ni para la sociedad, ni para Dios, estábamos sin poder caminar espiritualmente, estábamos destinados a vivir y morir solos y quedarnos fuera del palacio del Rey. Pero todo cambió por causa de Cristo. Ahora ya tenemos entrada a su reino, según Hebreos 10:19, que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya no tenemos que temer nada más. Teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que Él derramó nos abre las puertas para entrar al lugar santísimo. El velo que anteriormente cubría el lugar santísimo fue rasgado, fue abierto para que nosotros, aceptando a Cristo, pudiéramos entrar a ese lugar santísimo. Al lugar santísimo más entraban los sacerdotes, y eso no cualquiera, el sumo sacerdote, y una vez al año. Entonces ahora ya está abierto, ya por la sangre preciosa de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces el llamado es este, hermanos, que es para que nosotros nos demos cuenta que ya no tenemos que conformarnos a vivir como el mundo lo dicta. Estamos invitados a una gran fiesta, estamos invitados a compartir con el Rey. Si mi hermanita quiere pasar todo lo que le regresó David a Mefiboset, ¿ya está? A ver si alcanzan a verlos, hermanos. Miren, en este mapa vemos los reinos, las tierras de Saúl, David y Salomón. Si alcanzan a ver el color anaranjado, es todo lo que tenía Saúl, y todo eso le regresó David a Mefiboset. Hasta podríamos decir que también en sus características el rey David era justo. Entre comillas podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque los reyes en ese entonces no dejaban títeres sin cabeza para que nadie pudiese volver a gobernar. Y David tuvo misericordia de Mefiboset y le regresó todo. Todo eso que ustedes ven de color anaranjado era lo que le pertenecía a Saúl. Y esto anaranjado, yo lo veo anaranjado, pero tal vez, ahí dice, ahí decía, gracias hermano. Bueno, de cualquier manera, color de rosa o color anaranjado, todo, completamente todo, le regresó David a Mefiboset. Y no nomás eso. Podríamos preguntarnos por qué después de todo lo que le devuelve y le encomienda a Siba que cuide las tierras, que las cultive y que todo lo que recoja es para Mefiboset, aún ellos con la bendición que Dios nos da, muchos de los que están a nuestro alrededor alcanzan de esa bendición. Y Siba, siervo de Saúl, de Jonatán y de Mefiboset, alcanza misericordia por todo eso, por la misericordia de David. Todas esas gentes también alcanzan misericordia. Así nos pasa a nosotros, cuando Dios nos bendice, nos da para compartir, y los que nos rodean y alguien más alcanza de esa misericordia. Así es el Señor. Todo eso le dio y aún le permitió entrar a su palacio, sentarse a su mesa, comer de lo que él comía, vestir de lo que él vestía. ¿Para qué quería ya Mefiboset las tierras de su heredad? Pero ahí está la grandeza, ¿no? Que aún ya teniendo Mefiboset todo eso, la promesa que hizo David a Jonatán, la cumple. No sé cuántos de nosotros hemos tenido amigos de nuestra infancia, nuestra juventud tal vez, que podríamos ofrecerles o hacernos cargo de algún descendiente de ellos. Si es así, cúmplalo, hermanos, es muy bueno.
Y todo esto, ¿qué nos deja? ¿Qué nos enseña a nosotros? Bueno, dice, ¿qué enseñanza nos dejan estos personajes? Bueno, de David ya sabemos muchas de sus características: bondadoso, misericordioso, piadoso, fiel, leal, cuando se arrepentía era sincero, y acabamos de ver que todo lo que le regresa a Mefi, pues también era justo. Y por todas estas características es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Nada más es que reunamos estas características y las apliquemos, las ejerzamos. Y Mefiboset, ¿qué podemos decir de Mefiboset? Huérfano, enfermo, lisiado y cojo, solo, hambriento, sin ilusiones, desesperanzado, pobreza extrema. ¿Alguna vez nos sentimos así, verdad? Ojerosos, con sueños, sin ilusiones, cansados, flacos. Pero que Dios promete a los que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a gozar de todo. Nuestra vida va a cambiar radicalmente. De hecho, alguien me podría decir que su vida no ha cambiado radicalmente desde que Cristo gobierna su vida. Pasamos muchas necesidades, pasamos muchas situaciones difíciles. Algunos de entre nosotros las conocemos, unos de otros, porque cuando está el programa de oración, pues no es que nos exhibamos o que exhibamos nuestras necesidades. Son necesidad de orar para que el Señor obre, tome el control de nuestras necesidades y podamos estar confiados y tranquilos. La esperanza se llama Jesucristo. Podemos reinar junto con Él. Además es una promesa que cuando Él reine con poder y autoridad, nosotros vamos a reinar juntos con Él. Yo voy a seguir siendo Ujier. Dicen que nuestros dones o nuestras habilidades hay que ejercerlas, y pues no es por presumir, pero pienso que el servir es una de mis mejores características. Entonces nosotros ni somos huérfanos, ni estamos enfermos, ni estamos lisiados, ni estamos hambrientos, y sí tenemos ilusiones, y sí tenemos esperanza, y no somos pobres. Somos hijos de un rey. No somos huérfanos, tenemos un Padre celestial. No estamos enfermos, porque esa enfermedad es pasajera, simplemente es para glorificar a Dios y que Él se glorifique en nuestras vidas. Tenemos ilusiones, muchas. No estamos hambrientos. ¿Quién se ha quedado sin comer desde que recibió a Cristo en su corazón? Pasará la hora, pero el día no. Tenemos esperanza y no somos pobres. Hermanos, después de ver estas características de dos personajes importantes en la Biblia, de David conocemos mucho, de Mefiboset se habla poco, ¿no? Pero tiene una gran enseñanza. Y si decimos que huérfano, porque cuando menos en el capítulo que nos tocó exponer, no encontramos el nombre de su mamá. ¿Quién era? Porque además, como en la Biblia nomás mencionan al varón, al hombre y muy poco a las mujeres, a lo mejor era hasta hijo de una concubina, qué sé. Y tenía un hijo, Mefiboset, muy lisiado, muy cojo, pero tenía un hijo que no se sabe el nombre de su mujer tampoco, pero
Es la gracia que Dios nos da todavía, aún imposibilitados de caminar, de correr, de trabajar. Nos da la gracia de ser padres. Eso solamente Dios lo puede hacer. Les invito, hermanos, a ponerse de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que si todavía queda resaca de un Mefibosé de nuestras vidas, la erradique completamente, totalmente, que no haya nada que nos estorbe para poder adorarle, para poder reconocer su grandeza, su poder, su autoridad, su amor, que nos ha contagiado de eso. Nos ha dado poder y autoridad, nos ha dado amor para que lo demos, para que reflejemos precisamente la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que su muerte no fue en vano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor nuestro y Dios nuestro, Dios omnipotente y omnisciente, Dios de maravillas, Señor de los ejércitos, gracias, cuántas gracias te damos. Hay veces que las palabras no alcanzan, Señor, para agradecerte todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás por cada uno de nosotros, Dios. Gracias por este privilegio tan grande de exponer tu palabra, Señor, confiando en que nuestro corazón haya sido receptible, que no quede en nuestras mentes tu palabra, Señor, que lo podamos digerir, que penetre, que llegue a nuestro corazón y así se cumpla tu palabra de edificar, de exhortar y de consolarnos, Dios, porque ese es el propósito de cada exposición de tu palabra, ya sea aquí o sea en el estudio, o sea en la lectura. Tu palabra tiene un propósito enorme para nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias, Señor. Permite que podamos discernir y entender todo esto que aconteció a esos dos personajes que hemos visto en el capítulo 9, del 1 al 13, de Santa Palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, y pedimos que nos sigas usando, Dios, que podamos seguir siendo instrumentos útiles para tu obra, tu honra y tu gloria. Te damos gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, gracias por su presencia, por su atención. Le dejo el lugar.